una vida moldeada por el destino del vals vienes al tumulto de París. Imaginen a una jovencita, casi una adolescente, arrancada de las opulentas cortes de Viena y empujada al escenario mundial. Este fue el destino de María Antonia, la hija menor de la emperatriz María Teresa de Austria, destinada a convertirse en la reina de Francia. Su vida, un tapiz tejido con hilos de grandeza y tragedia, continúa cautivando a historiadores y encendiendo la imaginación siglos después. Desde los brillantes salones de Versalles hasta la escalofriante sombra de la guillotina, la historia de María Antonieta es un conmovedor recordatorio de la naturaleza voluble del poder y el impacto perdurable de la percepción en el legado. Acompáñenos mientras profundizamos en la vida de esta controvertida reina, explorando los eventos que moldearon su destino y dejaron una huella indeleble en la historia, una huella imborrable en la historia. Una princesa Habsburgo, la hija menor de una emperatriz. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la grandeza y las expectativas. Nacida en el corazón del Imperio Habsburgo, María Antonia llegó al mundo rodeada de las trampas del poder y el privilegio. Su hogar, el Palacio de Hofburg, en Viena, era un símbolo de la opulencia y la autoridad de su familia. Su madre, la formidable emperatriz María Teresa, gobernaba un vasto dominio. María Teresa no solo era una líder política, sino también una madre dedicada que se preocupaba profundamente por el futuro de sus hijos. María Antonia, la menor de 16 hijos, disfrutó de una infancia llena de música, baile y la compañía de sus hermanos. Los jardines del palacio resonaban con las risas y los juegos de los niños reales. A pesar de la opulencia de su entorno, María Antonia recibió una educación sorprendentemente informal. Sus estudios no eran tan rigurosos como los de sus hermanos mayores, pero incluían lecciones de música, danza y etiqueta. Se hizo hincapié en la instrucción religiosa y los idiomas, preparándola para un futuro como esposa y madre en lugar de como gobernante. Aprendió francés, italiano y latín, habilidades esenciales para una princesa de su estatura. Poco sabía que su destino le deparaba un papel mucho más prominente. Mientras miraba por las ventanas del palacio, soñaba con el futuro sin saber las responsabilidades que le esperaban. La vida en la corte vienesa era un torbellino de bailes, conciertos y recepciones diplomáticas. Cada evento era una oportunidad para mostrar la grandeza de la familia Habsburgo y fortalecer alianzas políticas. María Antonia, conocida por su encanto y personalidad vivaz, prosperó en este entorno social. Su gracia y elegancia la convirtieron en el centro de atención en muchas ocasiones. Sin embargo, bajo la superficie de la alegría, una corriente de maniobras políticas ya estaba moldeando su futuro. Las decisiones tomadas en los salones del palacio determinarían su destino y el de toda Europa. Una reina a los 16 Versalles y el peso de una corona. La historia de María Antonieta es una de las más fascinantes y trágicas de la realeza europea. A la tierna edad de 14 años, la vida de María Antonia dio un giro dramático. Nacida en el seno de la poderosa familia Habsburgo, su destino estaba marcado por la política y las alianzas estratégicas. Para solidificar una alianza entre Austria y Francia, fue prometida a Luis Augusto, el delfín de Francia y nieto del rey Luis XV. Este matrimonio no solo era una unión de dos personas, sino de dos naciones con una historia de rivalidad. Dejando atrás a su familia y todo lo familiar, se embarcó en un viaje a un nuevo país, un nuevo idioma y una nueva vida. El viaje desde Viena hasta Versalles fue largo y lleno de incertidumbres. El peso de las expectativas recaía sobre sus jóvenes hombros. Como futura reina de Francia, se esperaba que María Antonieta no solo produjera un heredero, sino que también ganara el favor de la corte y del pueblo francés. Su matrimonio, una unión de conveniencia política, estaba destinado a cimentar la frágil paz entre dos rivales de toda la vida. La ceremonia fue grandiosa, pero la presión sobre la joven pareja era inmensa. A su llegada a Francia, María Antonia se convirtió oficialmente en María Antonieta. La joven archiduquesa ahora era la delfina de Francia, y su vida estaba bajo el escrutinio constante de la corte y del público. La transición no fue nada fácil. La joven delfina tuvo que adaptarse rápidamente a las complejidades de la vida en la corte francesa, que era muy diferente a la de Viena. La corte francesa, impregnada de tradición y rígida
eitriz y etiqueta resultó ser un marcado contraste con la atmósfera más relajada de la corte vienesa. Cada movimiento y cada palabra eran observados y juzgados. A pesar de sus esfuerzos por adaptarse, María Antonieta enfrentó críticas por su herencia austriaca y su percibida frivolidad. La joven reina se encontró en medio de intrigas políticas y sociales, luchando por encontrar su lugar en un mundo que a menudo la veía con desconfianza. El asunto del collar de diamantes y los susurros del escándalo. Como reina, María Antonieta se encontró en el epicentro de la vida cortesana. La corte de Versalles era un lugar de intriga constante, donde cada movimiento era observado y cada palabra susurrada podía convertirse en un rumor devastador. Abrazó su papel como icono de la moda, marcando tendencias con sus elaborados vestidos y peinados. Su estilo era imitado por nobles y plebeyos por igual, consolidando su estatus como la reina de la moda. Sus gustos extravagantes y sus lujosas fiestas fueron celebrados y criticados. Las opulentas celebraciones en Versalles eran legendarias, llenas de música, baile y banquetes que duraban hasta el amanecer. Sin embargo, su imagen comenzó a empañarse a medida que los susurros de escándalo se extendían por la corte y más allá. Los cortesanos, siempre ávidos de chismes, no tardaron en difundir rumores sobre la reina. El infame asunto del collar de diamantes, una joya de valor incalculable, se convirtió en el centro de una intriga que sacudió los cimientos de la monarquía. Una compleja intriga que involucraba una costosa joya y un astuto estafador dañó gravemente su reputación. La trama fue orquestada por Jeanne de la Motte, una condesa que buscaba enriquecerse a costa de la reina. Aunque María Antonieta no tuvo nada que ver con el asunto, fue injustamente asociada con el escándalo. La opinión pública, ya predispuesta en su contra, no tardó en culparla. Fue injustamente asociada con el escándalo, lo que alimentó aún más el resentimiento público hacia la monarquía. Los rumores se convirtieron en una tormenta imparable que erosionó la confianza en la reina, lo que alimentó aún más el resentimiento público hacia la monarquía. La gente, ya cansada de la opulencia de la corte, encontró en este escándalo una razón más para su descontento. A pesar del creciente descontento, María Antonieta permaneció en gran medida aislada de las realidades de la vida fuera de la jaula dorada de Versalles. Su vida estaba llena de lujos, pero también de soledad y aislamiento. María Antonieta permaneció en gran medida aislada de las realidades de la vida fuera de la jaula dorada de Versalles. Los jardines de Versalles, aunque hermosos, eran una prisión dorada para la reina. Sus días estaban llenos de rituales cortesanos, ceremonias interminables y una rutina que la mantenía alejada de los problemas del reino. La vida en la corte era un espectáculo constante, donde cada día traía nuevos eventos y obligaciones, entretenimientos elaborados y la búsqueda de placeres personales. Las mascaradas y los bailes eran una forma de escapar de la monotonía, pero también una distracción de las crecientes tensiones fuera de los muros del palacio. Mientras tanto, las semillas de la revolución se estaban sembrando en los corazones del pueblo francés, llevado a la desesperación por la pobreza. La brecha entre la opulencia de la corte y la miseria del pueblo se hacía cada vez más evidente. Llevado a la desesperación por la pobreza, el hambre y la indiferencia de la clase dominante. La situación era insostenible y el pueblo comenzaba a exigir cambio. El hambre y la indiferencia de la clase dominante, las revueltas por el pan y las protestas se convirtieron en una señal de los tiempos turbulentos que estaban por venir.